otra gran revolución. Ya que estas experiencias de estos postimpresionistas van a originar un movimiento que se va a llamar expresionismo. Y luego, cuando veamos el arte postmoderno, vamos a ver un neoexpresionismo. ¿Y cuáles son las características del neoexpresionismo dentro de lo que se podemos llamar el arte postmoderno? Surge en Alemania. ¿Pero qué sucede? Que simultáneamente, en forma casi paralela, mientras en Alemania va a surgir lo que se va a llamar expresionismo, en Francia va a surgir lo que se va a llamar fauvismo. Y hay obras que, por las características que presenta, a veces no sabemos exactamente decir si es expresionista o es fauvista. Pero yo le voy a dar ciertas pistas para que ustedes de alguna manera puedan diferenciar en un momento determinado cuando una obra puede ser fauvista y cuando una obra puede ser expresionista. Pero eso no es tanto lo importante, porque muchos artistas no les gusta cuando dicen, miren, ¿y en qué tendencia estás tú? Yo no soy ningún estilo, yo pinto lo que yo quiero y no dicen en qué momento. Entonces, el crítico es el que va a analizar cuáles son los símbolos, cuáles son los signos que utiliza ese artista para que de alguna manera decir, bueno, en este artista hay cierta reminiscencia expresionista, pero hay cierta reminiscencia también de este arte, porque de pronto en la misma posmodernidad el artista mezcla, que es lo que vamos a ver, que hay una mezcolanza de estilos, hay una mezcolanza de técnicas, hay una mezcolanza de unir, de integrar en una misma obra plástica tanto el aspecto figurativo como el aspecto abstracto. Va a ser una libertad pues, bastante amplia. Es más, en las próximas diapositivas se incluyeron obras que se realizaron en la Semana del Artista Plástico, la pintura, para que analicemos la del año pasado y este año, inclusive algunas obras que involucran el personaje. Entonces, surge en Alemania en el siglo XX como contraparte del fauvismo francés. Su misión es dar a conocer al público los sentimientos del artista. Ya por allí hay una diferencia entre lo que va a ser el fauvismo, porque el fauvismo no va a buscar eso, representar el sentimiento del artista, de lo dramático, de lo terrorífico, de la angustia, del terror, de la pasión, del dolor. No, la gran diferencia entre el fauvismo y el expresionismo es que el fauvismo busca más que todo la parte formal. Es el color, es el protagonista de la obra, donde el color va a jugar un papel protagónico en la obra. Y puede ser esa obra de carácter paisajística, puede ser una persona, puede ser un grupo. O sea que el fauvismo, la temática es un poco más variada. En cambio, el expresionismo, siempre el ser humano está presente en la obra, porque es él, la angustia del terror, la pasión, lo que puede expresar. Y allí la famosa obra de Munch, El Grito, ¿no? Deformando la realidad. En ambos casos, tanto el expresionismo como el fauvismo, aquí se niega totalmente lo mimético, o sea, la imagen exacta de la obra. No, al contrario, es un dibujo grotesco, es un dibujo casi caricaturesco, es un dibujo que pareciera que fuera realizado por una persona que no supiera pintar. Entonces, no es lo mismo hacer una obra cuando el artista deforma, diferente a aquel que la hace, pero porque no sabe hacerla de otra manera y no la sabe hacer académicamente. Son dos aspectos que hay que de alguna manera analizar con esta. Deformando la realidad, expresa los valores que pretende evidenciar. Rechaza totalmente el arte academicista como tal. Hay un cierto realce del color. Por eso que hay unas obras expresionistas donde el color también juega un papel, pero sería como un papel secundario, mientras en el fauvismo el color es el protagonista. Hay cierto realce del color, pero en algunas ocasiones sobresale el negro. El negro es muy poco utilizado en el fauvismo. Ajá, y en esa obra. Esa es una obra de Eduardo Munch, El Grito, es un detalle. Vemos entonces la expresión de dolor, casi caricaturesco, no es un dibujo académico como tal, utiliza el negro para darle mayor dramatismo a la obra como tal, ¿verdad? Pero hay también, yo podría también utilizar ese dramatismo en ese personaje y le pude dar cierto realce de colores violentos, ¿no? Le puede dar, pero sigue estando más en el expresionismo que en el fauvismo. Por cierto, el término fauvismo viene, casi todos estos términos que se dan por diversas circunstancias, pero el término de fauvismo se da. Hubo un grupo de artistas jóvenes que mostraron una exposición de otoño
Y en el centro de esas obras que estaban expuestas, había una obra que estaba en el centro de Donato Donatello, un escultor italiano de la época renacentista. Y entró un crítico de arte y dijo, todavía no entendía ni comprendía lo que hacían los jóvenes eso. Y decía, Donatello entre fieras. ¿Quién eran las fieras? Los jóvenes artistas que se están expresando de otra manera, de forma diferente, ¿verdad? Y de allí quedó el nombre de que todo artista que de alguna manera tratara de reflejar eso era un pintor fauve, que en francés significa fiera. Eduardo Munch, también vemos acá la muerte en la enfermería. Observamos entonces que hay dramatismo, hay dolor, ¿verdad? A pesar de que observamos que no hay ese dolor, pero sí se ve la pesadumbre, la persona sentada, ahí acongojada, de alguna manera es una escena que es característico de lo que se llama expresionismo. Y el negro siempre está muy presente, marcando los contornos, o de alguna manera, pero también fíjense que utilizan mucho a veces los colores planos. Ajá, detalle. Es una joven que le vino la menstruación, pero le vino por primera vez y está toda acongojada a ver qué ha pasado. Entonces, de alguna manera, hay otra cosa muy importante dentro del fauvismo, que el color generalmente es utilizado en una forma plana.